y los que habitualmente se anotan son 2, 3 años. Entonces Claro. es como una propuesta interna, digamos, Sí, me prácticamente, encanta. ¿no? Para Sí, sí, decirlo sí. así. Entonces está bueno cómo se prenden los chicos y cómo van con este tema, ¿no? Así es, los felicitamos, porque Bien. son muchos y se unen también, ¿no? De distintos colegios, en este caso de Carlos Paz y también de otras localidades, como nos Claro, comentábamos. han logrado, como decíamos, la participación de chicos de otras localidades, ¿sí? Bien. Bueno, nos vamos a meter ahora en otro tema, Sofi, que tiene que ver con esta novedad que se votó ahora y que realmente no tenemos muchos detalles. Está bueno hablar con alguien que tenga más en claro. Estamos con la doctora Giraudo para hablar de este tema de la ley de alquileres. La nueva ley de alquileres, ya estamos en contacto con la doctora. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, Marcela, nos puede... Bueno, se votó esta semana la ley de alquileres. La semana pasada. La semana El pasada, viernes perdón. pasado ya. Y Jueves bueno, de la semana pasada. claro, ¿sí? la semana pasada, perdón. Y bueno, está esta situación de que, bueno, le va a cambiar la realidad a los inquilinos, ¿no? De alguna manera. Le va a cambiar la realidad A a todos. ambos, a propietarios y a inquilinos, ¿no es cierto? Ujú. No obstante, cabe aclarar aquí que todavía no está en vigencia Bien. esa ley porque no ha tenido, está en el Poder Ejecutivo, no ha tenido publicación aún en el boletín oficial. Esto Claro. tiene vigencia a partir del día siguiente al de la publicación. Bien, ¿Mm? bien. O sea, todavía no está vigente. Los contratos que se firmen ahora Siguen se con la van a ley vieja. regir por la ley anterior. Bien. ¿Y cuáles son los principales cambios que genera esta ley? El principal cambio es el vinculado con el precio de la locación y sus actualizaciones. Ese es uno. El otro cambio son las comisiones inmobiliarias. El otro cambio son el ofrecimiento de las garantías. Bien. La verdad es que se mete mucho en la autonomía de la voluntad, es decir, en el pacto entre partes, ¿no? Ajá. Pero bueno, a ver, antes el acuerdo de partes era relevante, ¿no es cierto? Sí. Esto es la autonomía de la voluntad. Bien. Ahora como que lo regula un poco más, Bien. sobre todo en lo que hace al precio de la locación, Ajá. que no sabemos muy bien si va a estar en el beneficio del inquilino, porque eso va a depender de la inflación, va a depender del salario del empleado estable. Bueno, ¿cómo, a propósito de eso? Es un mix de esas dos cosas. Eso le iba a Va a preguntar. ser un índice. Sí. No, le quería preguntar eso. ¿Cómo se determina que, claro, que cuánto vale cada departamento? O casa o lo que sea. Eso. Bueno, actualmente están bastante depreciados los montos de los alquileres. Por lo menos en la provincia de Córdoba, un departamento de 2 dormitorios hoy se está pidiendo 10.000 pesos, cuando en el mercado podría cobrarse entre 15 y 18.000 pesos. Bien. En relación a lo que se ofrece, es muy bajo el alquiler. Ya no se puede actualizar como se actualizaba antes, cada 6 meses o con un índice determinado. Ahora el Estado nos ha circunscrito a una actualización que tiene que ver con el salario de un empleado estable y el índice de inflación sería, ¿sí? Bien, bien. Ese índice lo va a proporcionar el Banco Central y nosotros tenemos que actualizarlo en función de ese índice y no salirnos de eso. Claro. Esa es la principal modificación, ¿no? Que puede resultar oneroso para el inquilino, porque el índice de inflación va a ser alto, dadas las circunstancias. Claro, ¿verdad? claro, eso le iba a decir. Por ejemplo, Entonces, en estas circunstancias que usted decía que hay una crisis económica muy fuerte, que entonces hay muchos departamentos que están buscando alquilarse, se han depreciado los precios, pero eso lo ha ajustado el mercado. En cambio, ante esta nueva situación, la inflación va a dar que los precios continúen subiendo más allá de una regulación de mercado. Yo creo que va a ser así, salvo que paremos la inflación, cosa muy poco probable en un país como el nuestro, ¿verdad? Claro, claro. Bien. Bueno, y otro de los puntos también es la cantidad de los años del contrato, ¿no? Bueno, eso es un tema que me parece muy, muy favorable, pero es peligroso en cuanto a que si podemos actualizar una vez por año, podemos
llegar a los 3 años con una depreciación, o sea, un alquiler extremadamente bajo en relación al mercado, ¿verdad? Entonces lo que va a generar esto de que el propietario pida un alto monto de alquiler cuando se vaya a contratar. Y esto no va a beneficiar al inquilino, ni va a alentar el mercado de la locación, ¿verdad? Por ahí un propietario, 3 años de locación en un país como el nuestro, es un tanto arriesgado. Los 2 años hubieran sido el ideal, la verdad. Claro, el riesgo es este, ¿no? El aumento anual, y pensando como inquilina, el aumento anual, y que decían que podría superar hasta el 35% en algunos casos, por tener esas dos mediciones que realizan. Entonces también es desbeneficioso para el mismo inquilino, por el costo que va a estar el alquiler. Sí, yo creo que depende de las circunstancias, pero puede llegar a ser muy perjudicial para el inquilino en cuanto a que el nivel de inflación es alto, y ese es uno de los índices de aumento anual, claro, porque ya no se puede aumentar semestralmente, el aumento es anual. Eso puede ser perjudicial para el inquilino, y puede ser perjudicial para el que baja, ¿se entiende? Bien. Sí. Bien, sí. Complicado. Es complicado la situación. A ver, es complicada la situación, sobre todo en el contexto económico en el que nos encontramos. Quizás, digamos, la ley tiene otras expectativas. Otra expectativa. Yo creo que básicamente esta ley, sí, en lo personal, pienso que está hecha para Buenos Aires, chicos, porque donde se le fue la mano con los montos de alquiler y las indexaciones y las actualizaciones en Buenos Aires. Córdoba es un mercado más tranquilo en ese sentido y más negociador con el inquilino, ¿se entiende? Sí. Eso tiene que ver con las particularidades sociales de cada lugar. Pero bueno, el Estado se ha metido en esto y se ha metido al nivel nacional, no se ha metido al nivel de Buenos Aires solamente. Claro. Otra modificación importante en esto es vinculada con la rescisión del contrato. Ahora, sobre todo para la casa-habitación, para vivir, la vivienda, no el comercio, pero el inquilino puede rescindir el contrato avisando con 3 meses de anticipación y no paga indemnización por rescisión anticipada. Esta es una reforma importante. Bien. ¿Se entiende lo que digo? Sí, es muy importante. Debe poder avisar 3 meses antes y negociar algo, ¿no? Sí, es importante porque el inquilino, si ya tiene la certeza de que se va a ir de ese departamento, de esa casa o de esa propiedad, avisando con 3 meses de anticipación, no paga indemnización por rescisión anticipada, que suele ser un monto importante a la hora de volver a alquilar otra propiedad. Doctora, la consulta tiene que ver con si el acuerdo entre partes, digo, cuando no participa una inmobiliaria de por medio, sabemos que pasa en muchos casos, que se hacen acuerdos directamente del propietario. ¿Y la ley también lo alcanza en este sentido? Sí, claro. Bien. La intermediación inmobiliaria, en lo único inmobiliaria o de algún corredor, como seríamos nosotros los abogados, también somos corredores, por naturaleza, la intervención solo genera el acercamiento entre partes y por eso percibimos una remuneración. Pero si lo hace de dueño a inquilino, no hay ningún obstáculo y no se paga comisión inmobiliaria, pero los efectos del contrato son los mismos. Bien. Otra modificación también importante son las expensas extraordinarias, ¿no? Que tendrá que hacerse cargo el propietario. Exactamente. Las expensas inmobiliarias acá en la provincia de Córdoba, o particularmente en el medio en que vivimos, Carlos Paz, que es una sociedad en la que hay mucho movimiento inmobiliario, las expensas extraordinarias jamás las pagó el inquilino, siempre las pagó el propietario. Esto incluso en los contratos que nosotros hacemos con habitualidad, preveemos esa posibilidad. La expensa extraordinaria no es imputable al inquilino, es algo que naturalmente, incluso hay muchas disposiciones del Código Civil y Comercial que se pueden deducir para ser aplicadas de esa manera. Yo creo que, por eso digo que me parece una legislación más bien aplicable a Buenos Aires. Buenos Aires tenía el hábito de cobrar expensas extraordinarias al locatario. Nosotros no tenemos ese hábito, así que no nos va, me parece a mí, incidir en demasiado. Bien. Bueno, habrá que estar atento cuando se reglamente la ley entonces
cuáles son los montos y los precios que se ponen como Sí. base, ¿no? Además, vamos a ver si sale tal cual está la modificación, porque puede el Ejecutivo pedir alguna Claro. modificación. No, todavía no, hasta que no se publique no vamos a saber el texto Bien. definitivo. Bien, ¿sí? bien. Momentáneamente las reformas básicas y fundamentales son esas que hemos mencionado. Bien. Hay otras de menor importancia, pero estas son las más importantes. Bien. Que me parece que es más peligroso, a mí en lo personal, más peligroso para el inquilino que para el propietario. Ajá. Claro, Bien, claro, bueno, sí, a muy pesar, polémica, claro, muy polémico, polémica. a ver, polémico lo que puede pasar, sobre todo, a ver, Es por polémico. por lo que dice la doctora, teniendo en cuenta la realidad económica, ¿no? Esa es la situación. Exactamente. Bien. Pero por otra parte, y en esto quiero hacer hincapié, esta legislación también obliga al propietario a registrar el contrato de locación en la AFIP. Bien. Esto es un punto muy importante, porque estos contratos no son Claro. registrados habitualmente, quizá por evasión, quizá porque la abuelita tiene un departamentito y vive Sí, de sí, sí. esa renta. ¿Qué se va a registrar esa abuelita? Tiene que registrarse con un sistema impositivo diferente, ser monotributista y para alquilar, emitir factura oficial. Bueno, esto es importante porque a la hora de ejecutar ese contrato, obliga a esta ley a la justicia a tomar parte a la AFIP. Claro, claro, claro. Tiene que notificar a la AFIP de este comienzo de acción judicial. Bien, bien. ¿Estoy clara? Sí, 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 sí. Y Sí, esto sí. es complicado porque esto va a complicar más los procesos judiciales, ya que vienen complicados, todavía los va a complicar un poco más. Entonces, Bien. esta es una reforma que en lo personal no estoy de acuerdo porque me parece que se está metiendo en disposiciones constitucionales que van a generar esa declaración de inconstitucionalidad, o al menos los planteos. Y eso va a demorar los desalojos, los cobros de alquileres, etc. Bien, muy bien. bien, doctora. ¿Alcanza, doctora, por último, cortito, ¿alcanza los alquileres temporarios también? Porque digo, una realidad que en Carlos Paz es muy habitual. No habla nada de los alquileres temporarios. Bien. Suponemos, por una cuestión de coordinación legislativa, que todos los contratos deben denunciarse. Lo que pasa es que los contratos temporarios empiezan y terminan en 15 días, en un mes, a lo sumo son 3 meses, que es el plazo máximo. Claro, Entonces no tiene tanta relevancia para la AFIP un contrato temporario. En cuanto a que es muy corto, está claro, claro, sí. Salvo que tenga consecuencias jurídicas. Ahí la justicia está obligada a dar participación al FIP. Bien, bien, doctora, muchísimas gracias. No, al contrario, que tengan buenos días. Buen día. Muy amable, Bien. doctora. Está bueno, ¿no? Hablar y aclarar un poco sobre esta nueva ley, ¿no? Que ha generado tanta polémica, Santi. Así es, bien. Muy bien, ya pasadas las 11 de la mañana tenemos la compañía de